Por segundo día continúan las aglomeraciones y la desorganización en la vacunación de adultos mayores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la capital. Se agrava la crisis sanitaria por COVID-19. Funerarias de Quito registran 80 fallecidos por día. Solo en el pasado mes de abril se levantaron 71 cadáveres de domicilios. Aumentan a 31 los fallecidos por las violentas protestas en Colombia. Colectivos de diferentes ciudades de Latinoamérica marcharon para exigir el fin de la violencia. Operativo policial al interior de una favela en Brasil dejó al menos 25 personas fallecidas. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Por segundo día consecutivo, pensionistas y jubilados del IES esperaron durante horas para ser vacunados contra el COVID-19 en los puntos del sur y norte de la ciudad. Las autoridades señalaron que se agendan alrededor de 300 turnos por hora en el Centro de Atención del Adulto Mayor en el norte de Quito. Durante el sexto día de vacunación en el Centro del Adulto Mayor del IES, ubicado en el norte de Quito, decenas de personas llegaron desde muy temprano para ser inoculados. Quienes tenían turnos a partir de las 8 de la mañana fueron los primeros en ingresar. La columna está en la 10 de agosto, entonces realmente está similar a lo de ayer. Lo que pasa es que hoy no hay peleas, no. Y hay otros espacios, hay colegios, hay toda esa situación para que puedan organizarse mejor. Esto es estrecho, muy estrecho. Conforme pasaban las horas, el número de personas que esperaban por ser inoculadas crecía. En las filas no existía distanciamiento físico y las molestias ciudadanas imperaban. Los señores de seguro tienen una versión, otros tienen otra versión, uno le tienen desorientado. Por último me mandaron acá para que viene un bus, nos llevan supuestamente al Centro de Exposiciones Quito. Las autoridades explicaron los motivos que han provocado las aglomeraciones durante los 2 últimos días de vacunación. Se sumaron diferentes cosas. Teníamos 4 días de ausentismo que se fueron presentando, ¿sí? Segundo, el desorden en cuanto a los horarios. Personas que inclusive les tocaban en horario de la tarde, todos vinieron y se agolparon a las 8 de la mañana. Tomando en cuenta el número de personas agendadas por hora para vacunarse. El punto se planificó con 150 personas. Al ver el ausentismo de los primeros días, se incorporaron hasta 300 personas por hora. La decisión de los representantes de la institución fue aumentar este jueves los puntos de vacunación y colocar más carpas para la espera. 20 puntos de vacunación, hemos ampliado las esperas, hemos ampliado absolutamente todas las salas, tratando de que dentro del horario regular se puedan evacuar todas las personas. Un panorama similar se vivió en el Centro de Especialidades del IES Sur. En varios momentos las personas que esperaban se agrupaban en la puerta para protestar. Informó Sofía Vintimilla. En su visita a la Sierra Centro del país, el ministro de Salud constató el correcto funcionamiento de algunos centros de inoculación. Además, recalcó el apoyo para evitar aglomeraciones en la vacunación del IES. Aclaró dudas sobre los tiempos de espera para la colocación de las segundas dosis e informó sobre la creación de puntos express. Adultos mayores y personas con discapacidad fueron inoculados este jueves 6 de mayo en el Coliseo de la Universidad Nacional de Chimborazo, localidad que visitó el ministro de Salud para cerciorarse del correcto desarrollo del proceso. Allí comprobó que la inmunización se efectúa respetando los protocolos de distanciamiento y bioseguridad, a diferencia de las aglomeraciones registradas en la ciudad de Quito en las afueras de los puntos de inoculación para jubilados del IES. Frente a estos inconvenientes, señaló que coordinarán de mejor forma el agendamiento. Cabe recalcar que son atendidas por parte del Seguro Social, pero tenemos que trabajar en equipo para poder solventar ese autoagendamiento o autoconvocatoria que han tenido. Las autoridades de Riobamba recalcaron el trabajo mancomunado con instituciones educativas, quienes prestan sus instalaciones como centros de vacunación. Y el compromiso entre el municipio de Riobamba y el Ministerio de Salud Pública, todos hemos aunado esfuerzos para que estos centros cumplan con su misión. El respeto y el orden en la vacunación fue comprobado por los primeros beneficiarios. Agradecerle, han organizado excelente para que nosotros las personas adultas gocemos de esta tranquilidad.
Con respecto a las dudas de ciudadanos que recibieron las primeras dosis sobre el tiempo máximo de espera para su segunda inyección, el ministro Salinas aclaró. Pfizer y Sinovac, hasta 28 días, segunda dosis. Y AstraZeneca, hasta 84 días, la segunda dosis. Mencionó además que se ultiman detalles para iniciar con las sedes de vacunatorios express. Hemos solicitado a todo el país que por lo mínimo cada provincia tiene que tener un vacunatorio express. Y el alcalde lo va a aperturar aquí en Riobamba. El lunes y martes aperturaremos el primer vacunatorio express en Quito. Informó Paola Castillo. En la siguiente nota les contamos el testimonio de vida de Ramiro, un paciente de 63 años de edad, quien pasó más de 2 meses en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico. Pero gracias a su fe, su familia y los médicos, logró superar la enfermedad. Es una de esas despedidas que alegra y que hacen creer que en medio de la tormenta hay esperanza. Él es Ramiro Hidalgo, de 63 años, y hoy, entre aplausos, le dice adiós al Hospital IES Quito Sur, que lo vio padecer. Pues llegó a esta casa de salud hace más de 2 meses con aguda sintomatología respiratoria. Y en efecto, fue COVID-19. Su estado de salud con el pasar de los días iba empeorando, al punto en que ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Y es aquí cuando empezó la batalla más dura de su vida. Las oraciones que nos salen del corazón llegan directamente a Dios. Y Dios escuchó. Exactamente, permaneció 62 días en la unidad de cuidados intensivos y luego estuvo 9 más en hospitalización, bajo vigilancia y cuidados estrictos de médicos y enfermeras, quienes aseguran sentir una total satisfacción por la recuperación de Ramiro. Pero cuando uno tiene amor por el prójimo, por el desconocido, ese es el verdadero reto, ¿sí? Y mi personal pone amor en cada acción que hace, porque nosotros tenemos un lema: hay que humanizar a la salud. Hay que dar todo por el buen vivir. Ramiro cuenta que tuvo miedo a morir, pero fue más fuerte el miedo a no volver a ver a sus seres queridos. Sin embargo, él nunca se dio por vencido y pese a la pesadilla, su esperanza y fe siempre estuvieron presentes. Es por eso que hoy agradece al personal médico, a sus ángeles de bata blanca, dice, por permitirle volver a la vida. Son los angelitos de la guarda con bata blanca, y son ustedes, que me atendieron con tanto cariño, sin doblegarse, sin darnos el apoyo, porque eso se siente, aunque esté en coma, yo creo que espiritualmente eso se siente dentro. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Hoy Ramiro continúa su recuperación en casa y acompañado de su familia, convirtiéndose así en otro testimonio de esperanza, un guerrero que pese a las circunstancias se aferró a la vida, ganándole la batalla al COVID-19. A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso. Informó Ismenia Solórzano. Un verdadero milagro, y en contraste, en Quito celebra la cifra de muertos por COVID-19. El pasado mes de abril se levantaron 71 cadáveres extrahospitalarios, mientras que las funerarias registran el pico más alto con 80 fallecidos por día. Es una escena que se está repitiendo con más frecuencia en Quito. Se trata del levantamiento de fallecidos COVID en domicilios a cargo de la empresa metropolitana de residuos sólidos y la Policía Nacional. La mortalidad por la enfermedad en lo que va del año tuvo su pico más alto el mes pasado. El mes de abril cerramos con 71, en lo que va de mayo, que son pocos días, tenemos ya 9 levantamientos, entonces eso nos va dando una pauta de cómo va evolucionando la pandemia. Según las autoridades, Quito se aproxima a repetir el escenario de agosto de 2020, el peor mes de la pandemia. En esa fecha, en un solo día, se contaron 11 levantamientos de cuerpos y ahora la cifra es de 6. Lo que también preocupa es que más jóvenes pierden la batalla contra el COVID. El año anterior, el 60% de cadáveres fueron con personas mayores a 65 años. Sin embargo, este año ya tenemos gente de 30 años. Ya tuvimos
tuvimos 2 casos de niñas de 14 y 15 años. Los casos de fallecidos han sido recurrentes en zonas con el mayor índice de contagio, Tillogallo, Calderón y Carapungo. Y en esa misma línea, las funerarias también trabajan al tope. Incluso una empresa inauguró un nuevo crematorio. Se contabilizan más muertes en hospitales. Sí, en efecto, por el COVID y por casi 80 casos diarios de muerte en la ciudad de Quito, se necesita ver un poco de desfogue, digámoslo así. En este horno particularmente podemos hacer entre 20 y 25 cremaciones diarias. Es decir, que la cifra de fallecidos por COVID, tanto en domicilios y hospitales, va en aumento. Expertos hablan de un exceso de mortalidad, pero en la infografía del Ministerio de Salud, desde que inició la pandemia, 19.000 son las víctimas mortales entre confirmadas y probables. Informó Priscila Cadena. La Cámara de Comercio de Quito y la Federación Médica Ecuatoriana exigen al gobierno suspender las medidas restrictivas. Aseguran que estas no generan los resultados esperados y afectan a los negocios. Calculan más de 1.500 millones de dólares en pérdidas económicas. Según el balance del sector productivo, las medidas adoptadas por el gobierno desde el pasado 23 de abril, toque de queda y restricción total de movilidad los fines de semana en 16 provincias, dejarían pérdidas económicas entre 1.500 y 1.800 millones de dólares en el país. El mayor impacto sería para los pequeños y medianos comercios, por lo tanto exigen al gobierno el suspender los confinamientos, puesto que los mismos no están consiguiendo los resultados que buscaban y por el contrario están generando unos altos niveles de impacto. A esta exigencia se suma la Federación Médica Ecuatoriana. Su presidente asegura que las medidas restrictivas no son efectivas y los hospitales trabajan con la misma presión. Su propuesta es en base a datos epidemiológicos y de ser necesario el confinamiento se centre en zonas con el mayor índice de contagio. Si es que las cámaras me dicen, la gente de pequeños negocios, su mayor entrada son los fines de semana, sería un absurdo que nosotros vamos a decir, vamos a confinar entonces el fin de semana. Todas las decisiones van a ser tomadas de ahora en adelante con evidencia y en conjunto, en unidad, para sacar al país adelante. Economía y salud, salud y economía. Critican que no han sido tomados en cuenta para conformar las mesas técnicas donde se analizan acciones en materia sanitaria y económica, y ese precisamente es su pedido para el presidente electo, Guillermo Lasso. Que permita a partir del primer día del gobierno comenzar ya a establecer planes, propuestas y programas que permitan la reactivación que tanto el Ecuador necesita. Es así que el sector productivo y médico se unen en un frente común y hacen un llamado para que se mejore el plan de vacunación y con ello se podría reactivar la economía. Y estamos hablando de vacunación a través del padrón electoral, que es posible hacerlo en el menor tiempo posible. Informó Priscila Cadena. En Quito se inauguró el primer centro post-COVID, un espacio que atenderá a personas que padecieron coronavirus y necesitan terapias físicas y psicológicas. El sitio pertenece a la Cruz Roja Ecuatoriana. El centro post-COVID denominado CODVIDA busca aliviar las secuelas físicas y psicológicas que deja el COVID-19 en la población. Rehabilitación física, rehabilitación cardiopulmonar, también tenemos atención psicológica, atención psiquiátrica, también vamos a tener la atención de un neumólogo. La iniciativa nació a través de un concurso interno de proyectos con enfoque social entre todas las organizaciones de la Cruz Roja de varios países. La Junta de Pichincha ganó este certamen, por lo que el trabajo en este centro iniciará a partir de este lunes. Estamos listos de recibir alrededor de 20 pacientes al día. Paulatinamente se irá ampliando los horarios, irá ampliando lo que es las atenciones. El objetivo es replicar este lugar a escala nacional, pues los reportes de casos confirmados de coronavirus en Quito no cesan. El grado de positividad en las últimas 3 semanas ha aumentado a nivel nacional en toda la red territorial. Hoy tenemos incluso familias enteras que están complicadas. Y en su mayoría los ciudadanos se enteran que portan el virus por los resultados de la prueba y no por presentar ningún síntoma. Son pacientes que generalmente la empresa o el empleador le solicita se realice la prueba, o gente que sin estar sintomática también acude por viajes que tiene que realizar o por cualquier otra exigencia en donde se le solicita tenga la prueba del SARS-CoV-2. Según datos de la Cruz Roja, solo en Pichincha del 100% de los exámenes, el 35% arroja resultados positivos, informó Sofía Vintimilla.
El presidente electo Guillermo Lasso pidió el apoyo institucional al CNE para llevar adelante un masivo proceso de vacunación, ante lo que el organismo ofreció total colaboración. Esto sumado a otros retos de salud que enfrentará el gobierno entrante. A través de un video en Twitter, el presidente Lenín Moreno anunció acuerdos con las farmacéuticas de Johnson & Johnson, Moderna y Sputnik V, además de la llegada prevista de 20 millones de dosis hasta finales de diciembre de este año. El médico epidemiólogo Daniel Simancas indica que sin tomar en cuenta ciertos factores, no se lograría una inmunización colectiva. La urgencia con la que lleguen las vacunas. Y yo estoy convencido que si nos demoramos hasta diciembre, hasta que llegue toda la cantidad de vacunas, no vamos a alcanzar la inmunidad, porque otras variantes están arribando al país y provocando en algunos casos una disminución en la efectividad de estas vacunas. Y hay que vacunar también a la población que ya se ha infectado, es decir, no se puede excluir, como algunos expertos han señalado. A decir del presidente electo Guillermo Lasso, quien asumirá su mandato el próximo 24 de mayo, el reto es grande. Aseguró que la información y los compromisos de vacunas pactados por el gobierno saliente son inciertos. El gobierno actual nos ha dado información respecto de las vacunas que ha negociado, pero el cronograma es un cronograma incierto el que nos presenta el gobierno actual. Yo quiero presentar a los ecuatorianos un cronograma cierto con una seguridad de un proceso masivo de vacunación. Según las últimas investigaciones, para que un país pueda alcanzar una inmunización eficaz, se debe vacunar al menos al 70% de la población, incluidos grupos adolescentes. Lasso solicitó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, su respaldo institucional. Que puedan los ciudadanos ecuatorianos ir al mismo lugar donde fueron a votar, ir a vacunarse. A lo que la funcionaria contestó. El Consejo Nacional Electoral pone a disposición padrón electoral, información de recintos electorales y aplicativo móvil para que en una acción interinstitucional generemos las condiciones y todos en Ecuador nos vacunemos. Informó Caterine Aguirre. Rusia autorizó su vacuna Sputnik Light de una sola dosis, mientras que varios países presentaron una solicitud ante la Organización Mundial del Comercio para suspender las patentes de las vacunas con el fin de ayudar a la fabricación masiva en los países más necesitados, como India, que registró un récord de 4.000 muertos en un solo día. Rusia autorizó a partir del 6 de mayo la utilización de su vacuna Sputnik Light de una sola dosis, la cual aseguran combate las nuevas cepas del virus con una eficacia del 79%. El Fondo de Inversiones del país aseguró que su costo será menor a $10. Mientras que Moderna en Estados Unidos confirmó una eficacia del 96% de su vacuna en adolescentes entre 12 y 17 años, tras los primeros ensayos clínicos en 3.200 voluntarios. Una buena noticia para los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es la vacunación contra el coronavirus días antes de iniciar su competición. Ello será posible gracias a un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y el laboratorio farmacéutico Pfizer. Por otro lado, un nuevo debate surge a nivel internacional, pues varios países solicitaron a la Organización Mundial de Comercio suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas. Solicitud apoyada por mandatarios como Joe Biden, Emmanuel Macron y Vladimir Putin. Organizaciones regionales como el G7 y la Unión Europea mostraron también su apoyo a esta propuesta, con el fin de que países pobres y necesitados puedan producir fármacos contra el virus. La Unión Europea también está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática. Con ello, naciones como India, que sufre un drama humano al no tener medicinas ni oxígeno para tratar a sus enfermos y que registró un récord de 412.262 nuevos positivos y 4.000 decesos en tan solo un día, tendrían la oportunidad de crear planes de inmunización masivos. Informó Paola Castillo. Continúan las violentas protestas en Colombia. Organizaciones aseguran que en total son 31 fallecidos desde que iniciaron las manifestaciones. En varios países de América Latina se llevaron a cabo marchas contra la violencia policial del vecino país.
Son 8 días que la violencia en Colombia no cesa. La última jornada otra vez deja novedades. Enfrentamientos entre uniformados y manifestantes volvió a ser evidente. Están dando bala en el viaducto. Otros videos en redes sociales mostraron este incidente. Ocurrió en el sector del viaducto en el municipio de Pereira, cuando las fuerzas del orden dispararon a la concentración de jóvenes que se manifestaban en contra del gobierno de Iván Duque. Se sabe que aquí falleció Miguel Ciro. Se trata de un manifestante universitario, mientras que Lucas Villa hoy lucha por su vida, pues él recibió 8 balazos y a causa de las graves heridas, hoy permanece en cuidados intensivos por muerte cerebral. No sé si esos 8 disparos estaban dirigidos a él, pero lo que sí sé es que él no hubiera reparado en poner su humanidad para defender a los demás. Organizaciones de derechos humanos indicaron que la policía disparó contra los manifestantes desde motos y autos polarizados. Ante esta grave situación de violencia, los manifestantes han solicitado la presencia de organismos internacionales de derechos humanos para que evidencien violaciones a los civiles por parte de las fuerzas del Estado. Yo no está dolido porque no era necesario que tantos compañeros, hermanos colombianos perdieran la vida en medio de esta lucha. ¿Pero cuál lucha? La lucha de reclamar nuestros derechos. Y es precisamente por eso que grupos de personas de varios países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Panamá y España salieron a las calles para expresar su respaldo a las protestas de Colombia y a pedir el fin de los abusos policiales contra los manifestantes. Quiero mostrar mi solidaridad con mis compatriotas para que cese la violencia, para que se respeten los derechos de los protestantes. Lo cierto es que las violentas manifestaciones en Colombia, por lo que en un inicio fue en oposición a la reforma tributaria, lleva ya más de una semana. Familiares lloran la muerte de 31 personas, cerca de 90 están desaparecidos y los heridos son casi 1000, informó Ismenia Solórzano. Ciudadanos colombianos junto a organizaciones sociales del Ecuador protagonizaron un plantón en los bajos de la Embajada de Colombia al norte de Quito como muestra de solidaridad ante las violentas protestas que se viven en el hermano país. Portando carteles, pancartas y consignas, ciudadanos colombianos radicados en Ecuador llegaron hasta los exteriores de la Embajada de Colombia al norte de Quito para rechazar la violencia y represión que se ha registrado durante las intensas protestas que se viven en el hermano país. Me duele mucho mi patria y lo que más me duele es que pongan a pelear pueblo contra pueblo. De verdad que el corazón lo tengo muy triste. Toda mi familia está en Colombia. Lo triste de ver cómo está mi país. Ahí está toda mi familia, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. Pero estamos ya cansados de tanta represión, de tantos impuestos. Al plantón también los acompañaron miembros de varias organizaciones sociales de Ecuador que integran el Frente Popular. La lucha que hoy levanta el pueblo colombiano en contra de las reformas tributarias es la lucha por la vida, es la lucha por la educación, por la salud y el trabajo. Y en ese escenario es que el pueblo ecuatoriano se solidariza con el pueblo colombiano. Hacemos un llamado al gobierno de Duque a que cese la persecución, a que cese la brutal represión. En este marco hicieron un llamado a los organismos internacionales para que intervengan y no se continúe cobrando más vidas y violando los derechos humanos. Deberían intervenir para que se cese la represión en contra de los pueblos de Colombia. Hacer un seguimiento para que haya justicia por las muertes, por los heridos, por las violaciones a derechos humanos. Además de ello, para evitar que este estallido social empeore la situación sanitaria que vive el país cafetero, producto de la pandemia. Imagínense lo que va a pasar en pocos días, la réplica de esta pandemia. Entonces estamos muy tristes. En Quito informó Adriana Rojas. Más adelante fue retirado de la morgue el cadáver de la mujer asesinada en una clínica de Guayaquil. La policía guarda silencio sobre el caso. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. La mañana de este jueves fue retirado de la morgue el cadáver de la ciudadana peruana que fue asesinada en el interior de una clínica de Guayaquil. Sus familiares evitaron el diálogo con la prensa. La Policía Nacional también guarda silencio respecto a este crimen. Familiares y amigos de la fallecida llegaron hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para retirar su cuerpo. Evitaron dialogar con los medios, asegurando sentir temor. Creen que si los asesinos lograron irrumpir en una clínica privada, serían capaces de mucho más.
La fallecida fue identificada como Carla Cecilia Rochetti León, de 40 años. Su muerte se dio en medio de un hecho que estremeció a todos. Sujetos desconocidos ingresaron vistiendo uniforme policial y portando fusiles hasta una clínica privada en la cual ella se encontraba. Preguntaron por un ciudadano a quien ya le habían dado alta, pero llegaron hasta la sala donde permanecía la fémina y dispararon en 16 ocasiones. Un día después del suceso, se tejen varias hipótesis en torno a su fallecimiento, pero existe mucho silencio en torno a este caso, del cual hasta los miembros policiales prefieren no pronunciarse. El cuerpo de la ciudadana de origen peruano fue velado hasta la tarde de este jueves en el cementerio metropolitano de Guayaquil. Este no sería el único suceso que ocurre en el país bajo estas características. En febrero del 2020 se dio un hecho similar en el hospital de Esmeraldas. Allí, las cámaras captaron a un tipo disfrazado de policía. Ingresó junto a otro que portaba uniforme de enfermero. Una vez adentro, dispararon en contra de una persona privada de su libertad, quien se encontraba en ese lugar porque debía ser sometido a una cirugía. Le dieron 9 balazos y acabaron con su vida. Este hecho quedó registrado por los videos de seguridad de la Casa de Salud. Informó José Morales. 8 ciudadanos fueron detenidos en el cantón Daule, provincia del Guayas, mientras se movilizaban en 4 vehículos en cuyo interior descubrieron varios bloques de droga ocultos entre las llantas de emergencia. Transitaban por la vía a Salitre con dirección hacia Guayaquil. Eran 4 vehículos cuyo paso resultó extraño para los agentes de la Dirección General de Inteligencia. En cada automotor iban 2 ocupantes. Al darse cuenta que eran perseguidos por uniformados, intentaron aumentar la velocidad y escapar. Es así que al momento de interceptarlos se realiza una pequeña búsqueda en los vehículos y se logra obtener unos paquetes, aparentemente sustancia catalogada sujeta a fiscalización. Para mala suerte de ellos, ingresaron por una vía que solo los llevó hasta una urbanización privada y se vieron atrapados. Tras una requisa exhaustiva, se logró encontrar varios bloques con la sustancia prohibida, los mismos que permanecían ocultos entre las llantas de emergencias. Así que los ciudadanos, los 8 personas que se encontraban a bordo de los 4 vehículos, serán puestos a órdenes de la autoridad competente para definir su situación legal y jurídica. 8 personas fueron detenidas. Se conoció de manera extraoficial que uno de ellos es agente de la Policía Nacional en servicio activo, quien labora en la provincia de Esmeraldas. En este momento nos vamos a trasladar para realizar la explotación minuciosa de cada uno de los vehículos y para poder verificar si es que existe más sustancia al interior de la misma. Informó José Morales. Cambiamos de tema. Ecuador necesita financiar más de 8.000 millones de dólares este año. Una de las alternativas serían organismos multilaterales. Así lo dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. La estrategia de negociación la deberá asumir el nuevo mandatario. Un gran reto en el campo de financiamiento es el que deberá asumir el gobierno de Guillermo Lasso, una vez que en el 2021 se requerirán 8.700 millones de dólares, de los cuales 3.900 corresponden al déficit fiscal. Ha habido una gran apertura, una gran disposición. Yo veo una actitud de flexibilidad del Fondo Monetario y por lo tanto no veo que haya problemas para que el nuevo gobierno pueda hacer ajustes al programa y poder replantear algunas metas de tal suerte de que sea más viable y, por ejemplo, evite algún tipo de secuela, más aún con lo que estamos viendo que está ocurriendo en el caso de nuestro vecino país, Colombia. El ministro de Economía, Mauricio Pozo, por el momento no ve adecuada la emisión de bonos de deuda. Porque primero el riesgo país, a pesar de que ha bajado mucho, no está todavía en los niveles que debería estar, tiene que seguir bajando. Segundo, porque recién se renegoció y eso le quita piso a la negociación que se acaba de realizar. Una alternativa que sí baraja es un posible préstamo con China, que estaría atado a la producción de petróleo. Lo que ocurre es que había que garantizar un volumen de barriles para poder atar a esa venta comercial de petróleo una operación financiera, que no es garantía, pero van en líneas paralelas.
Eso no se lo hizo porque no había la forma de garantizar ese volumen de petróleo que requerían. Pozo confirmó que han mantenido acercamientos con el FMI, parte de su equipo de trabajo, y el nuevo ministro, Simón Cueva, informó Héctor Romero. En entrevista exclusiva para Televicentro, el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, explicó los diferentes ejes de su gestión. Una vez que asuma el poder el 24 de mayo, explicó sobre el plan de vacunación masiva y adelantó el nombre de su ministro de Economía y Finanzas. A continuación, un resumen. Al momento todo el Ecuador ya sabe sobre a quién recaerá la carga de la economía y las finanzas del país. El anuncio lo hizo el presidente electo Guillermo Lasso. Simón Cueva será el ministro de Economía y Finanzas de mi gobierno. Sin dejar lugar a interpretaciones, en algo Lasso fue contundente. Señaló que la reactivación económica depende de la salud de los ecuatorianos. Tenemos que impulsar políticas públicas que a la vez que protejan a los ciudadanos con la vacunación, pues bueno, permitamos también la reactivación de la economía. Es de ahí que indicó que la vacunación contra el COVID-19 de los ciudadanos es una de las acciones primordiales dentro de la gestión que desarrollará. Para el efecto, el mandatario electo aseguró que ha mantenido acercamientos con diplomáticos de los países productores del fármaco. He tenido reuniones con el embajador de Rusia, el embajador de China, con el embajador de Estados Unidos, una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos. Hoy tuve una reunión en Quito con los representantes de la Unión Europea. Dijo también que busca que el Ecuador cuente con las dosis necesarias para una campaña masiva de vacunación. Yo quiero presentar a los ecuatorianos un cronograma cierto con una seguridad de un proceso masivo de vacunación. La logística del plan de inoculación sería abordado mediante el apoyo de la base de datos del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, la vacunación sería de la siguiente manera. Queremos crear brigadas de vacunación que puedan los ciudadanos ecuatorianos ir al mismo lugar donde fueron a votar, ir a vacunarse. En esta ocasión además se pronunció sobre la situación de violencia que se vive en el vecino país de Colombia. En primer lugar, mi obligación es respetar al hermano país de Colombia. Deseo que regrese la paz, la armonía y la tranquilidad y que las diferencias se puedan resolver sobre la base del diálogo y no de la violencia. De otra parte, entrando a materia legislativa en torno a la aprobación de proyectos de ley, el electo presidente indicó que la estrategia está en mantener acuerdos con todos los sectores políticos, incluso con los que denominan correístas. También con UNES. También van a dialogar. Pero claro que sí, no podemos llegar con un gobierno que pretenda ignorar la presencia de un grupo importante de asambleístas que representan a un grupo muy importante de la sociedad ecuatoriana. Al finalizar la intervención, el mensaje de Guillermo Lasso a los ecuatorianos fue de compromiso, por intentar mitigar la crisis que vive el Ecuador. Informó Javier Rosero. La Coordinación General de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acusó a Fausto Murillo de actos de mala fe por la serie de recursos legales que ha presentado para que se deje sin efecto su destitución. Este jueves inició la audiencia de acción de protección. Al parecer, Fausto Murillo no quiere dejar pasar por alto ningún recurso legal para que se le restituya su cargo de vocal del Consejo de la Judicatura, del cual fue removido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Totalmente han sido vulnerados mis derechos a la seguridad jurídica, a la defensa, al debido proceso y además a la falta de motivación que contiene ese acto írrito, que es la resolución con la cual me removieron. Todo inició por un pedido del Ministerio del Trabajo al Consejo de Participación para que se le remueva del cargo, porque Murillo años atrás había vendido su renuncia, lo que le impedía a futuro ejercer ese cargo. A él le llama la atención que en el 2018, cuando postuló a vocal, no se le advirtió de esa supuesta irregularidad. Entre esos documentos no consta ningún impedimento de orden laboral para ejercer el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. Además, Murillo acota que el cargo que desempeñó no está relacionado con la carrera judicial. En un día decidieron convocar a una sesión extraordinaria. En el punto 3 estaba el conocimiento del oficio del ministro. Fue elevada a moción mi remoción y 4 consejeros votaron en ese sentido. Del lado del Consejo de Participación se defiende lo actuado, al tiempo de acusar a Murillo de hacer mal uso de los recursos legales. No se puede presentar varias acciones
constitucionales por un mismo tema contra los mismos actores, contra los mismos fundamentos de acción y omisión, porque eso es litigar de mala fe. Murillo hasta la fecha ha presentado una medida cautelar de protección y de incumplimiento. A él no se lo destituyó, se lo removido de su cargo a petición del Ministerio de Trabajo. ¿Por incumplimiento de? Por inhabilidad de origen, porque él, a sabiendas que tenía un impedimento de no poder ocupar un cargo público, lo hizo, ¿no? El análisis de la acción de protección está a cargo del juez Henry Navarrete. La audiencia se instaló este jueves, pero continuará el 12 de mayo. Informó Héctor Romero. Más adelante les tenemos alternativas para celebrar el Día de las Madres en tiempos de COVID. Ya volvemos. La pandemia cambió la vida de las madres oficinistas que ahora tienen que teletrabajar desde casa. Sus labores se multiplican con el cuidado de sus hijos y las tareas del hogar. A continuación les contamos una de estas historias. La mesa del comedor de esta casa se convirtió en la oficina, la escuela y el aula de clases de universidad de esta familia. Y es que la pandemia cambió la vida de todos y a las madres se les triplicó el trabajo y los esfuerzos. Karina Espinosa tiene 46 años y 2 hijas, Alegría y María Augusta. A inicios de abril del año pasado, ella perdió su empleo. Yo trabajaba como jefe financiero y administrativo en una empresa de turismo. En noviembre logró conseguir trabajo en un colegio, pero sus labores no son presenciales debido a la pandemia. Esta madre soltera asegura que el cambio de ir a una oficina y ahora estar todo el día en casa es tenaz. Entro a las 8 de la mañana y la niña también entra a clases a las 8, entonces nos levantamos a las 7, desayunamos y ella ya se conecta a sus clases, entonces estoy también viendo que esté en sus clases porque a veces se me escapa. Entonces estoy, Ale, ¿qué estás? ¿Dónde estás? Hay días que es tanta su carga que no alcanza a cocinar y tiene que pedir comida a domicilio. Hace las veces de profesora y tutora de su hija, la más pequeña. Y me he estresado full porque hay actividades que a veces Ale necesita, por ejemplo, que esté atendiendo y yo estoy con lo del trabajo y a veces le digo, espérate más tardecito, ya reviso, ya te veo. Las tareas de la casa no se hacen solas. Karina tiene que lavar, limpiar y su hija mayor, en cuanto se libra de las responsabilidades de estudiante, le ayuda a su madre. Que a veces mi mami está en reunión y yo quedo al pendiente de que si mandó o no el deber o algún quehacer que se necesita en la casa. En este Día de las Madres, sus hijas agradecen a Karina por todo su esfuerzo. Sinceramente le quiero decir que es una mujer demasiado valiente, una mujer muy fuerte, que ha logrado hacer todo lo que se ha propuesto y sobre todo ayudarnos a las tres a poder pasar en esta época, sobre todo de pandemia, que ha sido muy difícil para todos y sobre todo para ella. Como Karina, son miles de mujeres en el Ecuador que teletrabajan en casa y que no dejan de dar todo para ser las mejores madres del mundo. Con reportería de Marilyn Jaramillo, informó Valeria Navarro. El confinamiento y toque de queda no será un impedimento para festejar a la reina del hogar. Varios emprendedores y artistas han innovado sus servicios para celebrar a mamá y así rendirle un sentido homenaje. Si aún no tiene pensado qué regalarle a mamá por su día y además se ve limitado con el confinamiento y toque de queda que en 16 provincias del país aún está en vigor durante los fines de semana, acá le traemos algunas alternativas para sacar más de una sonrisa a la reina del hogar. Dicen que el desayuno es el alimento más importante del día, el que llena de alegría, ánimos y motivación para realizar las actividades cotidianas. Alternativa con la que puedes sorprender a mamá cuando hasta la puerta de su hogar llegue un nutritivo menú personalizado, preparado de manera artesanal con el mismo cariño del calor de hogar. Es una alternativa que incluye comida, incluye sorpresa, viene con la tarjetita personalizada, viene con flores del globo metálico, entonces realmente es una sorpresa muy bonita. Pero si de música se trata, las alternativas e innovaciones son varias. David Chumaña, cantautor ecuatoriano, explica que con el objetivo de acercarse mucho más a su público y devolver esa reciprocidad a sus seguidores y seguidoras, ha vuelto la tecnología de su herramienta más importante y mediante plataformas digitales realiza serenatas virtuales, mismas que han roto la barrera de la distancia para acercar por unos instantes a familias enteras. Sobre todo en este confinamiento hemos visto que esto ha sido un punto muy fundamental, ¿no?
Por ponerte un ejemplo, ha habido gente que está en España, gente que está en Francia, que su mamita está en Loja, y la tecnología ha permitido que nosotros estemos presentes y toda la familia ahí celebrando. Pero si usted es de gustos más clásicos, las flores y chocolates no podrán faltar para demostrar a mamá el cariño que se tiene por ella. A las rosas de todos los colores, girasoles, crisantemos, podrán acompañar dulces y globos que no solo emocionarán a mamá, sino también le recordarán el amor que sienten por ella. Nosotros le sacamos una sonrisa en estas épocas de confinamiento que no se pueden ver, que no se pueden abrazar, pero les hacemos llegar desde el corazón las flores, el obsequio, y es muy agradable. Son estas algunas de las alternativas que tienen como objetivo demostrar que ni el tiempo ni las distancias podrán impedir evidenciar todo ese amor que se siente por sus seres queridos y que en un día tan especial será un merecido homenaje a la reina del hogar. Informó Mauricio Sánchez. Y con los deportes nos despedimos, amigos, agradeciéndoles por esa gran sintonía de esta noche. Un abrazo grande para todos.